es una aproximación crítica a la realidad, apoyándose en el estudio del método científico que fundamentalmente trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo el porqué de las cosas y su devenir. El conocimiento científico se basa en una pregunta que el científico crea a partir de la observación de su realidad. A veces esta pregunta está dada en los libros, es decir, hay preguntas clásicas en la ciencia, sobre todo en la matemática, de cómo resolver este problema. A veces esta pregunta surge porque estoy en contacto con una enfermedad y entonces quiero resolver esa enfermedad porque de esto depende la vida de muchas personas. A veces surge porque durante una entrevista o como en esta ocasión, bueno, alguien nos preguntó qué es el conocimiento científico y entonces tenemos que ir a investigar. Hay diferentes niveles de ciencia. Hay quienes hacen ciencia básica, que es en los laboratorios donde las preguntas son como muy específicas. Luego tenemos un nivel de ciencia donde traducimos esa ciencia básica, es decir, gente que conoce de ciencia, que es capaz de entenderla, porque el lenguaje de la ciencia es muy complejo en ocasiones. Y he de decir que incluso investigadores que han publicado en Scientific American dicen, bueno, yo puedo entender de biología molecular, pero no entiendo nada de física cuántica. Es decir, ni aún los científicos entendemos todo de ciencia. Tenemos a las personas que llevan esa traducción de la ciencia básica y que la aplican en los salones, que la aplican en la medicina. Por ejemplo, un médico que utiliza cierto medicamento para curar a un enfermo, con cierto conocimiento de causa de cómo curarlo, porque hay todo un bagaje cultural dentro de la ciencia médica. Para llegar a ese conocimiento, y hay otro grupo de personas, que actualmente surge el tema de la sociedad científica o de las personas científicamente educadas, que son gente que no son científicos, pero que aman la ciencia, que leen, que comparten, que tratan de entender, que están ahí. Unos de ellos pueden ser los periodistas científicos. Por ejemplo, puedo mencionar a Carl Zimmer, que es un periodista científico que comparte la ciencia, que hace entrevistas y entonces se va convirtiendo en un ciudadano científicamente educado. Para poder llegar al conocimiento científico debemos de pasar por diferentes partes. Por ejemplo, tenemos que hacer investigación. Y para hacer investigación siempre nos basamos en un método. Este es el método científico. Voy a hablar primero del método científico y luego de la investigación científica. El método científico es el camino hacia el conocimiento, porque es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias, y es un método de investigación que debe de basarse en la observación empírica, es decir, la observación de la realidad, y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Es decir, tenemos toda una serie de modelos, de teorías, en la cual se basan para decir si algo puede explicarse de cierta manera o no. El English Dictionary dice que el método científico es un método o procedimiento que se ha caracterizado en la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y formulación, así como análisis y modificación de una hipótesis. Esta hipótesis no es otra cosa que la pregunta que yo tengo para resolver. Y como decía, a partir de todo eso, realizo una investigación científica, que es el nombre general que recibe, el largo y complejo proceso en el cual los avances científicos se aplican el método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. De este modo, la investigación científica consiste en aplicar sistemáticamente el método científico para realizar nuevos descubrimientos, aumentar el conocimiento sobre ciertos fenómenos o poner a punto aplicaciones tecnológicas en cualquier campo de la ciencia. Para poder hacer esta investigación debo tener diferentes pasos. Primero, medir los fenómenos, es decir, siempre debo tener una medición. No es una medición estadística muchas veces, a veces es observaciones, a veces son estadísticos mucho más complejos, a veces son comparaciones entre resultados. También debo comparar mis resultados obtenidos con otras investigaciones, interpretar esos resultados en función de los conocimientos actuales, teniendo en cuenta las variables que pueden haber influido en el resultado. Esto es un punto muy importante porque a veces leemos
pseudociencia que dice, bueno, por ejemplo, el otro día leí a alguien que decía, la realidad o el presente solamente dura 3 segundos porque un autor hizo una investigación y dice que la realidad dura 3 segundos porque es el tiempo que dura un fenómeno, un estímulo en llegar a alguna parte del cerebro y entonces la persona responde. Pero estos estudios se hicieron en los años 60 y después, mucho después, se supo que no era la medición del presente, que se llamaba tiempo de reacción y ha habido muchas investigaciones después de ello. Entonces es muy importante conocer la fuente de dónde estamos investigando y que sea lo más actual posible, porque en ciencia las cosas se mueven muy rápido, particularmente en neurociencia las cosas se mueven de un día al otro, hay avances, hay cambios, hay cosas, ¿no? También, por ejemplo, otra manera de llegar a la realidad o de plantearse una respuesta es realizando encuestas. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Bueno, planteamos una encuesta y es una forma de un tanto científica de llegar a la realidad. Es una base científica de una forma diferente, porque tenemos diferentes. Una que es en base a números, en base a matemática dura, y otros no, que podemos ir y preguntarle a la gente lo que opina, encuestas de opinión, entrevistas, para también obtener información. Y finalmente debemos tomar decisiones y conclusiones en función de los resultados obtenidos. Esto es muy, muy importante porque el científico, después de valorar sus preguntas, después de valorar lo que encuentra, a partir de la realidad del modelo que él toma para explicar, debe de llegar a una conclusión. Y una vez que hace esto, a veces hay investigaciones que pueden durar una semana, hay investigaciones que duran meses, hay investigaciones que duran años, hay investigaciones que duran décadas, por ejemplo, y después de todo eso debemos tener algo que se llama un texto científico, publicación o comunicación científica, que es uno de los últimos pasos de la investigación, y que es escribir todo lo que estamos investigando, tomando en cuenta otras investigaciones, considerando mis resultados y contrastando mis resultados a partir de lo que yo encuentro y llegando a una conclusión. Y el último paso pues es poner en un debate externo, es decir, yo ya hice mi investigación, la publiqué y quiero ver cómo los demás la interpretan, cómo los demás científicos la interpretan e incluso el público en general. Hay que tener, actualmente la ciencia está como un poquito endeble porque ha habido una serie de personajes en la historia de la ciencia que publica artículos en revistas científicas y que después resulta ser que no estaban basados en la realidad. Un ejemplo de ello es el tema de las vacunas y el autismo. Hubo diversos artículos que se publicaron sobre que las vacunas daban como cierto pauta a pensar que provocaban el autismo en los niños o trastornos del espectro autista. Y hace apenas algunos años se descubrió que este autor había mentido, que no era verdad esto, pero ya había hecho un daño muy grande a la sociedad porque actualmente hay mucha gente que sigue creyendo esto y que no vacuna a los niños, lo cual es un tema de salud interesante, ¿no? Así como esto pueden encontrarse muchas cosas. Eso no quiere decir que la ciencia no esté basada en principios serios. Lo único que quiero decir es que a veces hay que tener cuidado en las fuentes científicas que empleamos. Un tema interesante con la ciencia yo creo que es que debemos quitarnos ese mito de que solamente la gente muy inteligente va a ser científico, de que solamente los hombres se van a ir a física o que la ciencia solamente es la física, la química, la biología y la astronomía. Hay muchas otras ciencias, hay muchas otras formas de llegar a una pregunta, de dar respuesta a una pregunta. Y estas preguntas las podemos tener desde muy básicas, o sea, una pregunta científica no es algo muy complejo. Una pregunta científica puede ser, por ejemplo, el por qué las abejas prefieren cierto tipo de flores, o por qué el cambio climático, o por qué la luz se refracta de manera diferente en un vaso, o por qué las personas actúan de cierta manera después de haber estado enclaustradas durante la época de frío, por ejemplo, o cuáles son los efectos del calor en las personas.
Las preguntas pueden ser múltiples. Yo creo que hay que quitar esos mitos para que las personas, los chicos, se aproximen a la ciencia. Y la otra forma que pienso, siempre he dicho, es que los científicos nos acerquemos a las escuelas. Yo recuerdo a Carl Sagan dando clase en una escuela primaria, en uno de los capítulos de Cosmos. Para mí esa es la manera, y ha habido intentos, por ejemplo, la revista Scientific American ha hecho un llamado a científicos para que nos acerquemos a las escuelas y vayamos con los maestros y les compartamos. Porque la ciencia no es solamente libros y quemarse las pestañas y una cosa difícil. La ciencia se goza, la ciencia se vive, la ciencia se palpa, la ciencia se suda, pero se disfruta. La verdad es que los científicos disfrutamos muchísimo de hacer ciencia. Y es por eso que invitamos a la gente a que nos lea, a que compartan nuestros conocimientos, a que discuta con nosotros, porque a veces hay que bajarse y también compartir con la gente. Por eso se dan conferencias y demás, para compartir. A nivel mundial, se afirma que la ciencia y la tecnología es el camino hacia el progreso de los países y el cambio que a nivel social se requiere para que este sea sostenido en todos los sentidos. Sin embargo, existen diversas razones por las cuales la ciencia no es la meta académica de los estudiantes, pues como digo, es vista como un conjunto de conocimientos sin sentido, difíciles de adquirir, propiedad de unas cuantas mentes privilegiadas. Y esto es impulsado en parte por los maestros, porque tú no sabes ciencia y la ciencia se hace así y ¿saben algo? La verdad es que podemos reconocer entre un científico y alguien que enseña ciencia, porque un científico sabe que hay 1001 maneras de llegar a la misma respuesta, a veces cometiendo errores. De los errores se aprende. Y un maestro que enseña ciencia dice, así se hace, porque el libro dice. Esa es la diferencia, por eso creo que los científicos deberíamos estar en los salones de clase, porque no tienen una formación adecuada en la materia, saben de metodología, pero no saben de hacer ciencia. Sin embargo, también existen muchas otras razones. La principal es que no hay una conciencia científica fomentada y desarrollada por los propios científicos. No damos entrevistas, no compartimos con los periodistas científicos. Cuando los periodistas científicos se acercan a nosotros los regañamos, porque ¿cómo se les ocurre decir eso? Tenemos que estar en la televisión, tenemos que estar en la radio, tenemos que estar en todas partes, tenemos que estar en YouTube. Qué padre que por alguien nos pidió que hiciéramos este video, porque creo que debemos estar en muchos lugares. Porque solamente así vamos a beneficiar directamente a la ciencia y a la sociedad. La sociedad si una sociedad no invierte en ciencia, aunque tengamos muchos científicos, estos no se van a quedar en el país. Es el caso de México. México tiene muy buen nivel en ciencia, en enseñanza de la ciencia. Pero la verdad es que no nos quedamos en México porque nadie invierte en nuestros conocimientos. Tenemos gente con doctorado dando clase o gente con doctorado manejando un taxi, y esta realidad se comparte en muchos lugares de América Latina. Lugares como Brasil ha encontrado una muy buena manera de invertir en ciencia, España, y sus científicos se quedan, aunque con la crisis creo que estamos como fomentando que, bueno, mejor no me voy a las áreas de ciencia porque me voy a llevar más tiempo, pero de verdad es fascinante. Si enseñamos cultura científica a la sociedad, si la sociedad invierte en ciencia, es más probable que nos quedemos en nuestros países y que beneficiemos a nuestros países. Es por ello que invito a los chicos a acercarse a la ciencia, a los científicos, a acercarse a los alumnos y a no pensar que la ciencia es solamente para unos cuantos. La ciencia es para todos, la ciencia tiene un lugar para todos. Y que después de haber estudiado, se queden en sus países si esto es posible. Y si no, aprendan mucho, porque los países industrializados tienen una puerta muy grande para todos los que nos dedicamos a la ciencia. Muchas gracias.